Mira, antes has hablado de el gran tema tabú, que es el área emocional, y yo creo que, aparte de que el propio desarrollo del culturismo, por el tomes o no química, ya te puede generar problemas psicológicos por cuando te ves bien, no asumes luego la bajada, cuando te encuentras en tu prime, luego tienes una lesión, tienes malas épocas en las que comes mal y luego de repente no te quieres mirar. Creo que muchos de los problemas se agravan. Esto, pues bueno, lo dice muchas veces Roberto Castellanos porque él comenta que en la práctica totalidad él considera que todos los culturistas han entrado o se han aficionado y finalmente han acabado siendo profesionales o amateurs, pero bueno, se han apasionado por el culturismo porque tenían problemas de autoestima, ¿vale? O tenían problemas ya sean estéticos, ya sean una carencia emocional, han hecho bullying de pequeños, etcétera, y han encontrado su punto neurálgico donde suben su autoestima, pero evidentemente mientras más se arraigan, más enganchados están y por eso luego puedes caer también en el abuso de química, etcétera. Entonces, claro, creo, no sé tú qué me puedes opinar del chaval con 15, 16, 17 años. Yo creo que además, creo que escuché en una entrevista tuya que tú entraste en el culturismo también un poco por un evento emocional, ¿no? Con una chica, ¿no? Que tuvo leucemia y Sí, falleció, etcétera, ¿no? Y también descargaste ahí, ¿vale? Pues unos pueden ser por falta de autoestima, unos pueden ser por descargar rabia, otros por evadirse de la realidad de su familia, no sé, pero claro, la propia evolución de lo que tú dices, de la toma de fármacos neurotóxicos que generan pues alteración de los neurotransmisores, el hedonismo y el atrape a esa falsa autoestima con la estética, va a hacer pues que toda esa práctica cantidad de críos que han entrado en el culturismo y debiera ser para mejorar solo la salud, al final no, o sea, pues aún te puede generar mucho trastorno emocional. es que yo creo que primero hay que ser muy claro con esto y sí es bueno que en cierta manera hayan entrado muchos médicos ahora porque no hay que ser muy sincero, en el culturismo y salud son antónimos prácticamente, ¿vale? Es una dicotomía muy seria. Por eso muchas veces cuando hablan de los preparadores y tal, un preparador prepara y un médico sana. Y está muy bien ahora que haya muchos preparadores que trabajan en común con médicos y que cada uno se ocupe de un campo, ¿vale? Claro, Y a mí me parece estupendo. Y no creo que se deba tampoco, porque recientemente he visto a determinados médicos y tal atacando la figura del preparador, porque el preparador no es un médico, ni tiene por qué creerse un médico. ni tiene por qué Quizás serlo. que use sustancias, Ni el médico tiene por qué jugar nunca a ser exacto. preparador. Hay que tener claro que un preparador usa, evidentemente, primando que haya un conocimiento mínimo y que se busque, claro, el menor daño posible. Pero hay que entender que un preparador prepara, no cura. Entonces, por eso a mí me parece muy bien que haya entrenadores, y hay unos cuantos en España, que trabajen en consonancia con médicos. Y el médico está muy bien que esté para tapar los fallos del preparador, pero el preparador, su objetivo es preparar. Entonces, hay que dejar un poco claro que, como decía mi entrenador, para subir un 8000 tienes que estar dispuestos a perder los pulgares, ¿vale? Esa es la parte principal, ¿vale? Pero lo que hay que dejar, a ver, yo por ejemplo, yo efectivamente llegué al culturismo, bueno, yo hacía pesas y tal, de forma recreativa, yo tuve un evento que fue la pérdida de mi novia y eso fue una depresión, realmente yo no lo sabía, actualmente lo sé, que soy depresivo crónico y fue probablemente mi primer cuadro depresivo severo, me encerré en casa y simplemente me dedicaba a entrenar. A entrenar, no usar sustancias, a entrenar, entrenar, entrenar y a ponerme fuerte. Sí que es cierto que el caldo de cultivo que había en esa época era diferente al que hay ahora. Era más propicio, yo creo que era menos tóxico, sinceramente, pero no porque yo quiera mejor que lo de ahora, sino porque la sociedad en sí era menos tóxica, era una sociedad muchísimo más pragmática, ¿vale? Y sí que veo que llega mucha gente al culturismo con muchísimas carencias emocionales, sobre todo las chicas, Sí, ¿vale? sí, tío, sí, Eh, sí. sobre todo las chicas. Pero ¿qué pasa? Volvemos a lo de antes. El culturista lleva un momento que ¿en qué mundo se mueve? En un mundo en el que solo está rodeado de culturistas. Entonces, si tú no tienes esa capacidad de salir, yo eso sí que lo controlo más o menos bien, sobre todo ahora. Hubo momentos de mi vida que no lo controlé bien. Si tú estás en un entorno en el que lo normal, y vaya que odio esa palabra porque yo soy el que dice que la normalidad no existe, que lo que es normal para la araña es el caos de la mosca, el culturista se retroalimenta mucho. Es decir, si yo, porque estoy en pleno ciclo, en plena dieta, he discutido con mi mujer y me han mandado la mierda y voy a mi compañero de entrenamiento y se lo cuento y me dice, guau, pues la mía me han mandado al sofá. Digo, bueno, la cosa no está tan mal, todavía no estoy durmiendo en el sofá. Entonces, se provoca esa relación rara, tóxica, que existe en el culturismo, y claro que es un caldo de cultivo,
para lo que estamos hablando, que yo creo que es a lo que más se queda luz, porque yo creo que hoy en día los problemas asociados, como la hipertensión, la desregulación de los perfiles lipídicos, los problemas de líbido, todo ese tipo de problemas, los problemas hepáticos, los problemas renales, ya casi todo el mundo que se dedica más o menos a esto ya sabe que existen, ya muchos saben cómo abordarlos y para eso además están, repito, los médicos. Pero para lo mental no se está hablando y tener en cuenta que ahora mismo estamos en España, hoy en día la principal causa de mortalidad de jóvenes en España por debajo de 30 años es el suicidio. Y las sustancias, como los esteroides, que alteran los patrones de conducta, porque todo lo hormonal altera los patrones de conducta, y no es por ser machista, simplemente tenéis que ver que cuando una mujer está con plena menstruación, por tener un desajuste hormonal, se altera su patrón de conducta, hay que dar luz a esto y decir, señores, porque es algo que se ve mucho, uy, estoy un poco descentrado, he discutido con mi novia, tal, me preparo y me centro. No, no es el mejor momento. Relájate, toma aire, mejora tu entorno, céntrate y si cuando todo está bien, que yo es algo que aprendí con los años, cuando todo está bien, es el momento de prepararte y si decides usar sustancias, úsalas. Pero ten claro que además de tomarte una pastillita para el hígado, otra para el riñón, otra para el corazón, vas a tener que tener un entorno muy alejado de cualquier tipo de toxicidad y estar muy tranquilo. Porque además puede pasar una cosa, que fue lo que me pasó a mí. Yo no sabía que yo era TDAH. Yo no sabía que era depresivo crónico. Estuve 20 años de consumo ininterrumpido, porque por mucho que hice el ciclo de descanso, al final en el tiempo es un consumo ininterrumpido de fármacos. Y eso me normalizó, hizo que yo normalizara muchos patrones de conducta que no eran normales, muchas actitudes que no eran normales, muchas salidas de tono que no eran normales con mi entorno, en mi día a día, en mi forma de ser. Entonces, no podemos llegar a normalizar eso, no podemos dejar de hablar que los esteroides y la química deportiva afectan, porque además te voy a poner un ejemplo muy claro que todos van a entender. El deporte, sobre todo cuando hablamos ya de alto nivel, afecta muchísimo emocionalmente, muchísimo. Y hay un mogollón de ejemplos de personas que no estaban usando química que te podemos poner, podemos hablar de Chava Jiménez. Sí, solo por el porcentaje de grasa, solo por el porcentaje de grasa, cuando ya está, por el pico de forma, seas ciclista, futbolista, gimnasta. Podemos hablar, mira, de Yago Lamela, del Chava Jiménez, de Blanca Fernández Ochoa, de Marco Pantani, podemos hablar de tantísimos deportistas de élite que han tenido. Andrea Gassi. Pues Andrea Gassi, que han tenido problemas. Ahora, el chico, el baloncestista de Barcelona, el español, Ricky Hernández o Ricky Rubio. Bueno, el chico español que ha dejado la NBA de forma definitiva por problemas mentales. Ricky Rubio, ¿no? Simon Biles. Hay muchísimos ejemplos de que el deporte afecta emocionalmente, el deporte de alto nivel. Si a eso además le metemos el cóctel de la química, es un puto peligro. Claro, totalmente. Y mira, yo aquí saco una lectura y es una realidad. Mira, yo creo que igual, antes has hablado de las diferentes etapas de la vida. En las etapas de la vida, pues bueno, ahora tú con tu experiencia, pues verás que si en retrospectiva fueras ese chaval de 20 años, pues habrías hecho seguro los entrenamientos, la forma de comer, todo de forma muy diferente, ¿vale? Entonces, cuando, pues, en las etapas del competidor hay diferente, pues, una evolución que va con el paso de los años, con el paso de los fracasos, de las caídas, de las subidas, pero en el caso de los preparadores también hay una evolución. Y yo creo que estarás conmigo, ¿vale?, en que los primeros años de un preparador físico, cuando evidentemente te tienes que darte a conocer, cuando evidentemente tienes la tentación de que pues los pupilos o los chavales te digan, joder, me veo increíble, joder, Sergio, desde que estoy contigo en 3-4 meses estoy de puta madre. Es muy fácil caer en la tentación cuando llevas muy poco tiempo, cuando ganas poco dinero, cuando no tienes repercusión, etcétera, y eres un crío que vas de preparador, pues hacer que el chaval que te viene con depresión le des química. ¿Por qué? Por lo que tú has dicho antes, porque tú sabes inconscientemente que a las 6 semanas cuando te diga, gracias tío, estoy en el mejor momento, es que ni me acuerdo de mi ex, es que estoy pues hablando en plata, ¿vale? Teniendo las relaciones sexuales, ¿vale? Que soy un puto titán. O la cría, como tú bien has dicho antes, y hablemos del aspecto femenino, que si esto es horroroso, la química, los estragos que puede generar a efectos neuroemocionales en el hombre, en la mujer es peligrosísimo la neurotoxicidad, el DHT, la excesiva elevación de dopamina que hace que la mujer se vea en una esfera emocional totalmente antagónica de su realidad, que le genera un falso empoderamiento. ¿Y qué va a hacer el coach indirectamente? Me creo el puto amo,
te doy más a ti, a tus amigas, y te sigo manteniendo en ese falso estatus pues de autoestima falsa que va a hacer que, evidentemente, cuando tengas que parar, porque el periodo ya no te viene, porque se te cae el pelo, porque tienes hiperandrogenismo, los ovarios, pues quieres ser mamá, etcétera, vienen todos los estragos. De ahí lo que te decía que también hay una serie de patrones y años que hacen que el coach, el preparador físico, pero simplemente por esa experiencia y porque ya no necesita tanto captar la atención con 40, con 45 años, te va a guiar mejor y te va a saber parar los pies y te va a decir, chaval, chavalita, no te cantes, espérate a que tengas bien tu entorno, espérate a que tengas todo bien ordenado, porque si no vas a tapar tu mierda emocional. Es que eso también, porque al final cuando se habla de estas cosas, sobre la química y tal, parece que la responsabilidad siempre recae sobre el mismo, ¿no? Y al final el consumidor. Al final yo creo que cuando estás con un preparador tiene que haber alguien al volante. Y tampoco hay que obviarlo, tampoco hay que obviarlo que, sobre todo en el marco competitivo, hay muchos deportistas, muchos entrenadores que tienen cierta adicción a la medalla. Claro, claro. Tienen adicción a la medalla, y no hablo simplemente de que un tipo suba a un escenario y baje una medalla, que también, sino son gente, y lo vas a ver, pues tú te metes en redes y están como locos por el antes y el después, la conversación privada con el cliente. Que a mí el post donde te dan las gracias porque me has cambiado la vida, que no, te han convertido en un psicópata. Exacto. Entonces, yo creo que, a ver, eso es como, y perdón por la presión, eso es como hacerse una paja mirándose al espejo, tío. Al final, hay que ser un poco serios. Es decir, tú no puedes. A mí me sonroja un poco cuando veo compañeros que suben una conversación que han mantenido con un alumno de, tío, no sé, o incluso el subir el antes y el después, que no es algo ni que sea razonablemente legal. Subir una foto Sí. antes y después, si no pones el contexto de fechas y demás. Entonces, claro, habría que ver hasta qué punto estamos contribuyendo a eso, porque evidentemente, claro, o sea, yo creo que un preparador, un entrenador, no tampoco se debe arrogar el ponerse a hacer de psicólogo, no, pero qué menos que no echar gasolina al fuego. Ahí No sé si está. me explico. O sea, porque yo creo que todo el mundo, nos llega gente a las asesorías que dices, ostras, este chico tiene un plomazo dado. Qué menos que decirle, tranquilo, vamos a ir poco a poco. El que tiene la decisión de tomar química, Tony, tú sabes que la va a acabar tomando, pero cuanto más sostenido en el tiempo, cuanto más larga puedas hacer la espera, cuanto más la hagas ver que es mejor esperar, pues yo creo que es lo lógico. ¿Qué pasa? Que luego también hay mucha gente que dice, hostia, es que si no se lo propongo yo, no le atiendo este servicio, no va a pagar la cuota y se va a ir con otro. Pero habría que ver claro. si eso te compensa. Habría que ver si eso te compensa. Yo creo que tú como médico, cuando alguien entra a la consulta, al poco rato, sabes si va a ser un paciente problemático, Es que si va a ser un paciente que va. lo intuyes, claro, y por eso, honestamente, o sea, ¿qué me pasaba hace 15 años? Lo que tú dices, tienes miedo, porque aún no estás instalado, tienes que pagar facturas, etcétera, a que se te vaya el cliente, y ahora, pues evidentemente, pues que lo tengo mucho mejor montado, es más, me permito ser duro, incluso ganar más credibilidad diciéndole a la persona con la seriedad suficiente, tú no vas a hacer esto, y además me permito imponerme porque ya tengo esa experiencia. Y el chaval que tiene 28, 30, 32 años que está subiendo en las redes, alienta, como tú bien dices, a meter el dedo en la herida para decirle ya verás con esto, porque inconscientemente sabe que va a tener un subidón, pero lo va a tener enganchado. A ver, es que yo, por ejemplo, hago lo mismo. O sea, yo muchas veces me he visto en la tesitura de decir a una persona, toma, me da igual lo que llevemos trabajando, yo te devuelvo tu cuota y ya está. No te preocupes, yo he trabajado gratis contigo. Pero claro, yo entiendo que haya personas que se vean con cierta apertura o cierta necesidad o cierta, ¿por qué no decirlo?, cierta ganas de alimentar su ego y que Total, necesiten ver eso, sí. que necesiten hacer un post, que necesiten nutrirse de esa sensación de éxito, de esa sensación de, mira, a otro más que ha cambiado la vida. Pero las cosas no son así, porque estamos tratando con personas. O sea, tú estás tratando con una persona que tiene sus sueños, que tiene sus inquietudes, que tiene sus miedos. Entonces, lo menos que puedes hacer es incentivar eso, como digo, pues al final echando más gasolina al fuego. Si es una persona que tiene problemas de conducta y demás, o que tiene problemas de depresión, creo que hacer ese tránsito con química y demás, creo que no le estás ayudando en absoluto.